Muchos conductores creen que las historias de carretera son solo inventos para mantener despiertos a los que viajan tarde. Pero hay momentos, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado y la música de la radio se apaga sin motivo, en los que la lógica deja de funcionar. ¿Alguna vez has sentido ese cosquilleo en la nuca que te dice que no estás solo en tu coche? Cuéntamelo en los comentarios. Hoy te traigo 4 relatos reales de personas que cometieron el error de tomar un atajo o de confiar en un pueblo que no aparecía en los mapas. Desde mujeres vestidas de blanco que no dejan huellas al caminar, hasta rituales oscuros ocultos en sótanos de hoteles olvidados y criaturas con ojos amarillos que pueden correr a la misma velocidad que tu motor. Prepárate, porque después de escuchar estas historias, entenderás por qué hay rutas que no quieren que pases. Simplemente quieren que te quedes. Mira, esta historia no me la contó cualquiera. Le pasó a Julián, un cuate normal, de esos que no creen en cosas raras, ni fantasmas, ni leyendas de carretera. De hecho, siempre decía que todo eso eran inventos para asustar a la gente. Hasta esa noche. Era tarde. No un poco tarde, sino tarde de verdad. De esas horas en las que ya no hay tráfico, los pueblos parecen dormidos y uno maneja casi en automático. Julián venía regresando del trabajo, cansado, con la espalda tensa y la cabeza llena de pendientes que no había terminado. Lo único que quería era llegar a su casa y olvidarse del mundo por unas horas. El problema fue el atajo. El GPS le marcó una ruta más corta, atravesando una zona boscosa que casi nadie usa de noche. Julián dudó unos segundos, pero el cansancio pesó más que la precaución. Me ahorro media hora, pensó. Error número 1. Apenas entró a ese camino, la temperatura pareció bajar de golpe. No era imaginación. El frío se sentía más denso, como si el aire pesara. Una niebla espesa comenzó a cubrirlo todo, primero ligera, luego tan cerrada que las luces del coche apenas alcanzaban a iluminar unos cuantos metros delante de él. La luna no se veía. Ni estrellas. Solo ese gris espeso que lo rodeaba todo. Julián bajó un poco el volumen de la música. No sabía por qué, pero algo en ese lugar le pedía silencio. El sonido del motor y el crujir de la grava bajo las llantas se volvieron demasiado claros, demasiado presentes. Los árboles, altos y retorcidos, flanqueaban el camino como si formaran un pasillo interminable. Cada vez que el viento soplaba, las ramas se movían y proyectaban sombras que parecían cruzarse frente al coche. Julián apretó el volante con más fuerza. Tranquilo, solo es el cansancio, se dijo. Pero el cuerpo no siempre obedece a la lógica. Sintió ese cosquilleo incómodo en la nuca, la sensación clara de que no estaba completamente solo. Miró por el retrovisor. Nada. Solo niebla. Miró a los lados. Árboles. Oscuridad. Siguió avanzando. Pasaron varios minutos así, en silencio, cuando algo llamó su atención más adelante. Al principio creyó que era un poste, o tal vez un reflejo extraño entre la niebla. Parpadeó varias veces, forzando la vista. Ahí fue cuando distinguió la silueta. Había alguien parado a un costado del camino. Julián soltó el acelerador de inmediato y pisó el freno con cuidado. El coche se detuvo casi en seco. El corazón comenzó a latirle rápido, sin pedir permiso. Era una mujer. Estaba de pie, completamente quieta, vestida con algo blanco que resaltaba de forma antinatural contra el fondo oscuro del bosque. No hacía ningún movimiento, no levantaba la mano, no pedía ayuda. Solo estaba ahí. ¿Qué demonios?, murmuró. Miró a su alrededor, buscando otro vehículo, alguna casa, cualquier señal de que aquello tuviera sentido. No había nada. Ni una luz. Ni un sonido. Durante unos segundos pensó en dar la vuelta. Podía hacerlo. Nadie lo obligaba a quedarse ahí. Pero otra parte de él, esa que todavía confiaba en la lógica, empezó a buscar explicaciones. Tal vez su coche se había descompuesto. Tal vez estaba perdida. Tal vez necesitaba ayuda. Suspiró, bajó un poco la ventana y habló, tratando de sonar normal. ¿Se encuentra bien?, preguntó. La mujer no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia el coche. Julián tragó saliva.
Había algo extraño en su manera de moverse. No caminaba con prisa ni con dificultad. Avanzaba despacio, con una calma inquietante, como si supiera exactamente cuánto tardar. Cuando estuvo más cerca, Julián notó que su rostro estaba cubierto por un velo blanco, delgado, que apenas dejaba ver la forma de su cara. No podía distinguir sus facciones. No podía ver sus ojos. Oiga, ¿necesita ayuda? Insistió, esta vez con un poco más de tensión en la voz. La mujer se detuvo a unos metros del coche. Lentamente levantó un brazo y señaló el camino que se internaba en el bosque, justo frente a ellos. No dijo una sola palabra. Ese gesto fue suficiente para que el estómago de Julián se encogiera. No sabía por qué, pero una alarma interna comenzó a sonar con fuerza. Algo no estaba bien. Puedo llamar a alguien, o llevarla conmigo si quiere, dijo, sin mucha convicción. La mujer no reaccionó. Simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar, alejándose del coche, internándose en la niebla. Julián dudó. Miró el camino detrás de él. Oscuro. Largo. Solitario. Miró al frente. La figura blanca avanzando lentamente, como si supiera que él la estaba observando. Después de unos segundos que le parecieron eternos, encendió de nuevo el motor y avanzó, manteniendo cierta distancia. No sabía por qué lo hacía. Algo dentro de él le decía que siguiera, aunque otra parte gritaba que se fuera de ahí. La mujer siempre estaba ahí, unos metros adelante. No importaba si el camino giraba, si la niebla se cerraba más, si Julián bajaba la velocidad. Ella seguía guiándolo, sin voltear, sin detenerse. La música se cortó de repente. La radio comenzó a emitir un ruido estático antes de apagarse por completo. Perfecto, murmuró Julián, sintiendo cómo la tensión le subía por los hombros. El camino se hacía cada vez más estrecho. El bosque parecía cerrarse sobre ellos. Y fue entonces cuando Julián se dio cuenta de algo que lo heló por completo. No recordaba haber visto una sola huella de pies en el suelo. Ese detalle fue el que terminó de romperle los nervios. Julián bajó un poco más la velocidad y enfocó las luces hacia el suelo. El camino estaba húmedo, cubierto de tierra suelta y hojas viejas. Cualquier persona que caminara por ahí tendría que dejar alguna marca. Pero no. No había pisadas. Nada. Como si la mujer no tocara el suelo, o como si nunca hubiera estado ahí de verdad. No, esto ya no está bien, susurró. Pensó en frenar. Pensó en dar la vuelta. Pensó en acelerar y dejarla atrás. Pero cada vez que intentaba tomar una decisión, algo lo detenía. No era una voz, no era una orden clara. Era más bien una sensación pesada, como si el aire mismo le apretara el pecho y le pidiera que siguiera avanzando. La mujer se detuvo de repente. Julián pisó el freno por reflejo. El coche quedó encendido, vibrando levemente. El silencio era tan profundo que le zumbaban los oídos. La figura blanca comenzó a girarse, muy despacio. Cuando levantó el rostro, el velo se deslizó apenas hacia un lado. Y Julián la vio. Su cara no estaba desfigurada ni podrida, como uno esperaría de una historia de terror. Eso hubiera sido más fácil de entender. No. Su rostro parecía humano, demasiado humano. Pálido, inexpresivo, con una sonrisa apenas marcada que no transmitía nada bueno. Pero lo peor eran los ojos. Eran oscuros, completamente negros, como si no reflejaran la luz. No miraban hacia afuera, sino hacia adentro. Julián tuvo la sensación absurda, pero muy real, de que esos ojos lo estaban revisando por dentro, sacando recuerdos, miedos, culpas. El motor del coche empezó a fallar. Primero fue un tirón leve. Luego otro. El tablero parpadeó. Las luces bajaron de intensidad. No hagas esto, no ahora, dijo Julián, golpeando el volante. La mujer dio un paso hacia él. Esta vez sí caminó, o al menos eso pareció. Pero el movimiento fue antinatural, como si el espacio entre ellos se hubiera acortado sin que ella recorriera la distancia. El aire se volvió frío. Mucho más frío. Julián aceleró. El coche avanzó, pero con dificultad, como si algo invisible lo estuviera jalando hacia atrás.
La mujer levantó la cabeza y su sonrisa se ensanchó. De su boca salió una risa baja, quebrada, que no sonaba a alegría, sino a algo viejo, cansado, lleno de rencor. No, 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 repetía Julián, ya al borde del pánico. La figura se lanzó hacia el coche. No saltó como una persona. Fue más bien como si se deslizara violentamente hacia adelante. Julián giró el volante con fuerza, perdió el control y el mundo se volvió un caos de luces, ruido y metal. El impacto fue brutal. El coche se estrelló contra un árbol con un estruendo seco que se perdió en el bosque. El cinturón lo detuvo de golpe, arrancándole el aire de los pulmones. El dolor le explotó en el pecho y la pierna izquierda quedó atrapada bajo el tablero. Después, silencio. Un silencio pesado, absoluto. Julián no sabía cuánto tiempo pasó antes de volver en sí. Podrían haber sido segundos o minutos. Todo le daba vueltas. Tenía la boca llena de sangre y la cabeza le palpitaba con cada latido. Abrió los ojos con dificultad. El parabrisas estaba hecho trizas. El frente del coche completamente destruido. El motor apagado. Intentó moverse y un dolor agudo le atravesó el cuerpo. Gritó. Su pierna no respondía bien. Algo estaba muy mal. Respiró hondo, tratando de no entrar en pánico. Y entonces la vio. La mujer estaba frente a él, dentro del coche. No había entrado por ninguna puerta. Simplemente estaba ahí. De pie, inclinándose ligeramente para observarlo. Su expresión había cambiado. Ya no sonreía. Ahora parecía triste. Siempre pasan de largo, dijo con una voz baja, áspera, como si llevara años sin usarla. Nadie se queda. Nadie pregunta. Julián intentó hablar, pero apenas pudo emitir un sonido. Yo intenté ayudar, logró decir, con la garganta cerrada. La mujer lo miró fijamente. Sus ojos ya no eran completamente negros. Ahora parecían profundos, húmedos, llenos de algo parecido al dolor. No era a ti a quien seguía, susurró. Era al camino. Se enderezó lentamente y miró hacia el bosque. Aquí me dejaron, continuó. Aquí me rompí. Aquí esperé. Julián sintió un nudo en el estómago. No sabía si aquello era una confesión, una acusación o ambas cosas. No quería matarte, dijo ella. Solo, que alguien se detuviera. Por primera vez desde que todo había empezado, Julián sintió que podía respirar un poco mejor. La presión en el aire disminuyó. El frío cedió. A lo lejos, muy lejos, se escuchó una sirena. La mujer levantó la cabeza, como si ese sonido no le gustara. No vuelvas, dijo, mirándolo una última vez. No todos tienen segunda oportunidad. Y entonces desapareció. No se desvaneció. No se volvió humo. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Las luces llegaron minutos después. Unos conductores habían visto el coche destrozado desde la carretera principal y llamaron a emergencias. Julián despertó en el hospital, con el cuerpo lleno de vendas, costillas rotas, una fractura en la pierna y un fuerte golpe en la cabeza. Los doctores le dijeron que tuvo suerte. Que el impacto pudo haber sido fatal. Cuando la policía le preguntó qué había pasado, dudó. Podría haber dicho que perdió el control. Que la niebla lo confundió. Que fue un accidente. Pero contó todo. La mujer. El camino. La risa. El choque. Los oficiales se miraron entre ellos. Uno de ellos, ya mayor, suspiró. No es la primera vez, dijo. Esa zona tiene historial. Hace años, una mujer murió ahí. Nadie se detuvo. Nadie ayudó. Julián nunca volvió a pasar por ese camino. Todavía cojea un poco cuando camina y, algunas noches, sueña con niebla y árboles cerrándose a su alrededor. Pero está vivo. Y cada vez que alguien dice que las historias de carretera son exageraciones, Julián no discute. Solo guarda silencio. Porque sabe que algunas rutas no quieren que pases. Quieren que te quedes. A mi tío Miguel le gustaba contar historias de noche. No historias bonitas, no cuentos para dormir.
Eran de esas que se te quedaban pegadas, que se te metían debajo de la piel y no te soltaban aunque pasaran los años. Yo era niño cuando me contó esta, y todavía hoy puedo escuchar su voz grave bajando el tono justo en las partes importantes, como si no quisiera que alguien más lo oyera. Siempre empezaba igual. Nunca manejes de noche por la transpeninsular, me decía. Y si lo haces, no te detengas por nada. Yo lo miraba con los ojos bien abiertos, sentado en el piso, mientras él fumaba en el porche y veía la oscuridad como si aún pudiera verla moverse. Decía que esa carretera no era como las demás. Que de día parecía inofensiva, casi aburrida, asfalto, desierto, horizonte plano. Pero de noche se transformaba. Se volvía un túnel largo, interminable, donde el silencio pesaba más que el calor y el cielo parecía demasiado grande para una sola persona. Aquella vez, según él, iba solo. Miguel tenía entonces poco más de 40 años, un coche viejo pero confiable, y la costumbre de manejar de noche porque decía que así la carretera hablaba menos. Ponía rock clásico en la radio, cantaba mal y dejaba que los kilómetros pasaran sin pensar demasiado. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el desierto parecía dormido. No había viento, no había animales, no había luces de pueblos. Solo la línea negra de la transpeninsular cortando la nada. Eso fue lo primero que me dio mala espina, me decía. Demasiado silencio. Miguel nunca fue supersticioso. Se burlaba de las historias de carretera, de los me dijeron que, de los dicen que aparece algo. Pero esa noche, según él, el cuerpo se le adelantó a la cabeza. Un escalofrío le subió por la espalda sin razón clara, como cuando alguien te observa aunque estés solo. Trató de ignorarlo. Subió el volumen de la radio. Golpeó el volante al ritmo de la música. Se dijo que era cansancio. Hasta que vio la sombra. No fue clara. No fue definida. Fue un movimiento rápido al costado del camino, demasiado grande para ser un coyote, demasiado bajo para ser una persona. Miguel me decía que, en ese momento, lo peor no fue verla, sino sentir que lo estaba midiendo. No corría, me explicaba. Se deslizaba. Aceleró un poco. Pensó que, si era un animal, se perdería en la oscuridad. Pero la sombra volvió a aparecer, más adelante, cruzando el asfalto en un parpadeo. Entonces lo vio bien. Un perro enorme. No como los grandes de rancho. Más grande. Demasiado largo, demasiado bajo. Con el lomo arqueado y las patas estirándose de una forma que no parecía natural. Y los ojos amarillos, brillando como si reflejaran una luz que no existía. Miguel dejó de cantar. Ahí supe que no estaba viendo algo normal, me decía. Ahí supe que tenía que irme. Pisó el acelerador, pero el cuerpo le temblaba. Sentía el sudor correrle por la frente, la boca seca, las manos rígidas en el volante. La carretera parecía estrecharse, como si el asfalto se encogiera. Y entonces la criatura saltó frente al coche. Miguel frenó con todo. El coche derrapó, giró, perdió la línea. Durante un segundo eterno quedó de frente a esa cosa. Me decía que la luna estaba justo detrás, iluminando las garras, el hocico abierto, el pecho subiendo y bajando como si respirara con rabia. No pensó. Giró el volante y se salió del camino. El coche rebotó en la tierra dura del desierto, levantando polvo. Miguel no miró atrás, pero la escuchó. Las patas golpeando el suelo, el sonido seco, constante, acercándose. No era un jadeo normal. Era un aliento áspero, como si raspara el aire. Corría casi igual que el coche, me dijo una vez. Como si supiera cuánto podía dar. Miguel avanzó a ciegas, guiándose por las estrellas, por pura intuición. El terreno era irregular, el coche se sacudía, pero no se detenía. Y entonces recordó el arroyo. Un hilo de agua que cruzaba el desierto. Un lugar donde, según las historias viejas, ciertas cosas no se atrevían a entrar. Frenó de golpe, saltó del coche y corrió. Me decía que nunca había corrido así. Que el miedo te da una fuerza distinta, pero también te roba el aire. Las piernas le ardían, el pecho le dolía, pero siguió hasta ver el brillo oscuro del agua. Se lanzó sin pensarlo. El frío lo golpeó como un puñetazo.
Se hundió, contuvo la respiración, se quedó quieto, con el corazón golpeándole las costillas. Afuera, escuchó a la criatura llegar, olfatear, caminar lento por la orilla. Sentí que me miraba aunque no pudiera verme, me confesó una vez. El tiempo se estiró. El miedo se volvió casi insoportable. Y entonces, silencio. La criatura se fue. Miguel esperó mucho antes de salir. Cuando lo hizo, el desierto estaba otra vez quieto. Demasiado quieto. Volvió al coche, encendió el motor y se fue sin mirar atrás. Cada vez que terminaba la historia, me miraba serio. No es un cuento, me decía. Y si algún día pasas por ahí de noche, no seas curioso. Yo escuchaba esto de niño y me prometí que nunca pasaría por la transpeninsular de noche. Pero el tiempo pasa y uno olvida las promesas de niño, aunque el miedo quede. Años después, me encontré conduciendo por la misma carretera. El recuerdo de mi tío volvió de golpe. Era tarde, la noche despejada, y todo parecía igual que como me lo describió. Las estrellas estaban clavadas en el cielo, la carretera recta se perdía en la distancia y el silencio era absoluto. Solo yo, el motor y el recuerdo de aquella historia. Intenté no pensar en ello. La carretera era larga, mi cabeza llena de preocupaciones, la radio encendida solo para no escuchar nada. Y entonces lo vi, un movimiento rápido al costado del asfalto, apenas visible en la penumbra. Mi corazón se aceleró. Reconocí la silueta al instante, la misma forma que mi tío había descrito. El recuerdo del miedo de Miguel se apoderó de mí. No dudé ni un segundo, pisé el acelerador a fondo. No miré atrás. No pensé en frenar ni en ver qué era. Solo recordé sus palabras, no mires atrás. No te detengas. Sentí que estaba viviendo lo mismo que él, pero también que tenía que hacer algo diferente, mantenerme vivo y no mirar atrás. No había arroyo a la vista, no había refugio natural. Solo asfalto, desierto y la sensación de que algo me seguía de cerca. El coche respondió, el motor rugió. La sombra corrió junto a mí, rápida, fluida, demasiado grande para un animal normal. Los ojos amarillos brillaron un instante bajo la luz de los faros y luego desaparecieron por el desierto. Mis manos sudaban en el volante, el corazón golpeando con fuerza. Cada sombra a los costados parecía moverse. Cada crujido de la tierra levantada por el viento sonaba como patas golpeando el suelo. Mi mente repetía, no frenes, no dudes, solo corre. Y así continué, acelerando por la transpeninsular, mientras la noche me rodeaba y las estrellas parecían observarme, inmóviles y frías. Sabía que si miraba atrás, todo cambiaría. Pero no miré. Siempre me hacen la misma pregunta. ¿Por qué ya no viajas en carretera, Diego? Con lo mucho que te gustaba manejar, ¿qué te pasó? Al principio me reía. Decía que era cosa de la edad, del trabajo, de que ahora prefiero el avión. Mentía. La verdad es que hay cosas que, cuando las vives, te quitan las ganas para siempre. Y esta es la razón. Todo empezó hace algunos años, cuando Sofía y yo por fin hicimos ese viaje que llevábamos planeando desde niños. Éramos amigos desde la primaria. De esos que crecen juntos, se pierden un poco y luego se reencuentran como si no hubiera pasado el tiempo. Siempre hablábamos de recorrer México entero por carretera, pueblos, playas, desiertos, montañas. Sin prisas, sin planes estrictos. Solo avanzar. Ese día estábamos de buen humor. El coche iba cargado con mochilas, mapas viejos que Sofía insistía en usar y una playlist que habíamos armado juntos. Salimos temprano, pero entre paradas, desvíos y ganas de explorar, se nos vino la noche encima. La carretera transpeninsular estaba casi vacía. De esas rectas largas que parecen no terminar nunca. El cielo estaba cubierto y la luna apenas se dejaba ver entre las nubes, como si no quisiera iluminar demasiado. El motor era el único sonido constante. Ni otros coches. Ni animales. Nada. Sofía dormía a ratos en el asiento del copiloto. Yo manejaba, cansado pero tranquilo. En ese momento no sentía miedo. Solo ese cansancio profundo que te hace reaccionar un segundo más lento de lo normal. Después de varias horas, ambos coincidimos en que necesitábamos parar.
No era buena idea seguir así. A lo lejos vimos unas luces. Un pueblo pequeño, de esos que no aparecen en los folletos turísticos. Decidimos entrar, solo para dormir unas horas y seguir al amanecer. Fue justo al acercarnos cuando apareció la niebla. No cayó de golpe. Fue entrando poco a poco, desdibujando las calles, apagando los colores. Las luces del pueblo parecían borrosas, como vistas a través de un vidrio sucio. Recuerdo haber bajado la velocidad sin darme cuenta. Este lugar se siente raro, dijo Sofía, medio en broma, medio en serio. Yo me reí, pero no respondí. Dimensiones pequeñas, calles casi vacías, casas viejas. Y entonces lo vimos, un hotel antiguo, de esos que claramente habían tenido mejores días. El letrero colgaba torcido, con algunas letras apagadas. No recuerdo bien el nombre. Y eso, curiosamente, siempre me ha parecido inquietante. No será 5 estrellas, pero sirve, dije. Entramos. Desde que abrimos la puerta, supe que ese lugar no estaba bien. No sabría explicarlo con palabras exactas. Era el aire. Espeso. Viejo. Como si llevara años sin renovarse. La madera crujió bajo nuestros pasos. La recepcionista estaba detrás del mostrador. Una mujer muy anciana, encorvada, con el cabello completamente blanco y los ojos demasiado atentos. Nos miró como si nos hubiera estado esperando. No suele venir mucha gente, dijo. Tengo un par de habitaciones disponibles. Su voz era áspera, como si le doliera hablar. Sofía y yo nos miramos. Había algo incómodo en todo aquello, pero el cansancio ganó. Pagamos, tomamos la llave y subimos al segundo piso. El pasillo era largo y estrecho. Las luces eran débiles. Había cuadros antiguos colgados en las paredes. Retratos viejos, paisajes, caras que no reconocí. Aún así, sentí esa sensación absurda de que algo me observaba mientras caminábamos. La habitación, bueno. No era un desastre, pero tampoco acogedora. Paredes manchadas por la humedad, un olor persistente a encierro. Dejamos las cosas y comimos algo rápido. Tratamos de mantener el ánimo ligero. Hablamos del plan para el día siguiente, de los lugares que queríamos visitar. Pero poco a poco la conversación fue cambiando. Sofía mencionó que había escuchado historias sobre ese pueblo. Cosas raras. Rituales. Gente que no era precisamente hospitalaria con los extraños. Me reí, claro. Siempre fui el escéptico. Son cuentos para espantar turistas, le dije. Pero mientras lo decía, algo en mí no estaba tan convencido. Fue entonces cuando escuchamos el ruido. Un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído en el pasillo. Nos quedamos en silencio, mirándonos. El sonido no se repitió. ¿Salimos a ver?, preguntó Sofía. Yo dudé. Pero asentí. Tomamos los teléfonos como linternas y abrimos la puerta. El pasillo estaba vacío. Demasiado vacío. No había nadie. Ningún ruido. Pero justo cuando íbamos a regresar, escuché algo más. Murmullos. Bajos. Lejanos. Venían de abajo. Del sótano. Y aunque ahora me preguntes por qué bajamos, la verdad es que no tengo una buena respuesta. Solo sé que algo nos empujó a hacerlo. El sonido venía claramente de abajo. No era fuerte, pero sí constante, como un murmullo que se repetía en un ritmo extraño. No parecían palabras claras, más bien voces superpuestas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo sin escucharse entre sí. Tal vez es la caldera o algo así, dije, aunque ni yo me lo creía. Sofía no respondió. Ya estaba caminando hacia la escalera que bajaba al sótano. Cada escalón crujía bajo nuestro peso. El aire se volvía más frío a medida que descendíamos, y también más pesado. Me costaba respirar con normalidad, como si algo me presionara el pecho. La luz de nuestros teléfonos iluminaba apenas lo suficiente para ver las paredes. Ahí fue cuando noté los símbolos. Estaban pintados directamente sobre el concreto, figuras torcidas, círculos incompletos, marcas que parecían hechas a toda prisa. No reconocí ninguno,
pero todos me provocaron una incomodidad inmediata, como si el cuerpo entendiera algo que la cabeza no. Diego, susurró Sofía. Esto no me gusta. Quise decirle que subiéramos, que ya era suficiente. Pero en ese momento llegamos al último escalón. El sótano se abría en una sala amplia, iluminada solo por velas. El olor a cera derretida se mezclaba con algo más fuerte, metálico. En el centro había un altar viejo, de piedra, cubierto de objetos que preferirían no haber visto nunca, huesos, figuras de barro con formas humanas deformadas, restos que parecían demasiado reales. Alrededor del altar había personas. 5, 6, tal vez más. Todas vestidas con túnicas oscuras, con la cabeza cubierta. Murmuraban en un idioma que no reconocí. No era latín ni nada que hubiera escuchado antes. Lloró, irregular, como si forzaran la garganta para pronunciar cada sonido. Nos quedamos completamente quietos. El miedo me clavó los pies al suelo. Sentía el pulso en las sienes, tan fuerte que me mareaba. Pensé que si nos movíamos, si hacíamos el menor ruido, algo terrible iba a pasar. Entonces uno de ellos se giró. No levantó la cabeza de golpe. Fue un movimiento lento, casi respetuoso. Cuando nos miró, sentí que algo me atravesaba. Sus ojos estaban abiertos, pero no había nada detrás de ellos. Nada. Ni sorpresa, ni enojo. Solo vacío. Alzó una mano hacia el altar y comenzó a decir algo más alto. Las demás voces se callaron. Fue Sofía la que reaccionó primero. «¡Corre!», gritó. No lo pensé. Agarré su mano y empezamos a subir las escaleras. Detrás de nosotros, el murmullo se convirtió en gritos. Las velas se apagaron una por una, como si alguien las soplara al mismo tiempo. Las luces del hotel comenzaron a parpadear. Sentí un frío intenso rodearme, como si algo invisible pasara rozándome. Sofía tropezó y casi cae. La levanté como pude y seguimos corriendo. Al llegar al pasillo, una sombra se materializó frente a nosotros. No tenía forma definida. Solo oscuridad concentrada. El aire se volvió insoportablemente frío. Sofía gritó. Yo la empujé hacia adelante con todas mis fuerzas. No sé cómo lo logramos, pero de pronto estábamos en el vestíbulo. La puerta principal estaba ahí. Abierta. Corrimos sin mirar atrás y nos lanzamos al coche. Dejamos todo. Mochilas, documentos, ropa. Nada importaba. Arranqué el motor con manos temblorosas. Antes de acelerar, la vi. La recepcionista estaba parada en la entrada del hotel. Sonreía. Esa sonrisa no era humana. Sus ojos brillaban con una intensidad enfermiza. No todos los que llegan pueden irse, dijo, casi en un susurro. Aceleré. No miré atrás. Conduje sin rumbo durante lo que pareció una eternidad. La niebla nos seguía, espesa, cerrada. Sofía respiraba con dificultad. Yo sentía una presión constante en el pecho, como si algo viajara con nosotros. Por un momento, miré por el espejo retrovisor. En la niebla, distinguí una figura oscura, inmóvil, observándonos. No dije nada. No dormimos esa noche. Ni la siguiente. Sofía y yo dejamos de hablar del tema al poco tiempo. Cada uno cargó con lo suyo. Ella pudo seguir viajando. Yo no. Desde entonces, cada vez que me subo a un coche para un trayecto largo, siento el mismo frío. El mismo peso en el pecho. El mismo miedo irracional de que algo esté esperando a que me detenga. Por eso ya no viajo por carretera. No es que no me guste manejar. Es que hay lugares que no quieren visitantes. Y cuando te dejan ir. No es por bondad. No suelo abrir correos de desconocidos a altas horas de la noche, pero ese mensaje llegó justo cuando no podía dormir. No tenía asunto, solo un archivo adjunto y una línea breve en el cuerpo del mail. No sé si esto sirve de algo, pero necesito que alguien más lo sepa. El archivo era un texto. Decía que lo había escrito Raúl, trailero desde hacía más de 10 años. No pedía ayuda, no pedía que lo publicaran, no pedía nada. Solo contaba lo que le pasó.
Y mientras lo leía, tuve la sensación incómoda de que no era una historia inventada para asustar, era más bien una confesión. Raúl empezaba diciendo que aquella noche era, en teoría, una más. Ruta conocida, camión en buen estado, carga normal. Salió de la ciudad rumbo al norte, atravesando esos tramos largos y desolados donde las estaciones de servicio están cada vez más lejos y el paisaje parece repetirse hasta el cansancio. El cielo estaba completamente cubierto. No se veía la luna ni una sola estrella. Solo el haz de luz del camión abriéndose paso en la carretera. Raúl aclaraba algo desde el principio, no era nuevo, no era nervioso, no creía en cuentos de carretera. Había manejado con tormentas, con sueño, con frío extremo. Pero esa noche algo se sentía mal desde antes de que pasara nada. Decía que el aire estaba raro. Pesado. Como si todo estuviera demasiado quieto. Mientras avanzaba por una carretera angosta, flanqueada por árboles altos y oscuros, encendió la radio para romper el silencio. La señal entraba y salía, pero logró escuchar a un locutor hablando de desapariciones recientes en esa zona. Gente que había salido de noche y no había vuelto. El locutor incluso mencionó rumores, historias viejas de camioneros, sombras que parecían moverse entre los árboles. Raúl escribió que se rió en ese momento. No con ganas, más bien por costumbre. Esas advertencias siempre aparecen en las rutas largas. Historias que se cuentan para mantenerse despierto. Pero no cambió la estación. Unos kilómetros después, algo llamó su atención en el borde del camino. Al principio creyó que era un animal, luego pensó que tal vez era alguien pidiendo ayuda. Redujo la velocidad. Era una mujer. Estaba de pie, muy cerca del asfalto, vestida completamente de blanco. No hacía señales, no levantaba el brazo, no parecía desesperada. Solo estaba ahí. El cabello largo le caía sobre los hombros, desordenado, y su postura era extraña, rígida. Raúl sintió un golpe seco en el pecho. No miedo todavía, más bien una alerta instintiva. Aún así, pensó lo mismo que cualquiera en su lugar, alguien podía estar en peligro. Se detuvo unos metros más adelante y bajó la ventanilla. Le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer levantó la cabeza despacio. Raúl escribió que nunca iba a olvidar su cara, pálida, demasiado pálida, con unos ojos que no parecían enfocar nada en concreto. Aún así, sonrió. Una sonrisa débil, cansada. He estado esperando, dijo ella. Raúl no tuvo tiempo de responder. En el mismo instante en que parpadeó, la mujer ya no estaba. No salió corriendo. No se escondió. No se desvaneció de forma espectacular. Simplemente, desapareció. Raúl se quedó inmóvil, con la mano aún apoyada en la puerta, mirando el borde vacío de la carretera. Escribió que en ese momento pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Cerró la ventanilla, respiró hondo y siguió manejando. Pero la sensación no se fue. Conforme avanzaba, empezó a notar las sombras. No las normales que proyectan los árboles, sino otras, más densas, que parecían estirarse hacia el camión. A veces tenía la impresión de que algo corría paralelo a él, oculto entre la oscuridad. El frío aumentó. No dentro de la cabina, el clima funcionaba bien, sino una especie de frío que no tenía explicación lógica. Fue entonces cuando la radio comenzó a fallar de verdad. La estática llenó el interior del camión, seguida de fragmentos de voces. No canciones. No noticias. Voces. Susurros que se mezclaban unos con otros. Raúl intentó cambiar de estación, apagarla, pero el sonido volvió solo, más claro. Vete. No mires atrás. Raúl escribió que ahí sí sintió miedo. Miedo real. De ese que te aprieta el estómago y te seca la boca. Apretó el acelerador, decidido a salir de ese tramo lo antes posible. Y fue justo entonces cuando las luces del camión comenzaron a parpadear. Raúl escribió que las luces parpadearon 2 veces antes de apagarse por completo. No fue como cuando se quema un foco o falla un fusible. Fue instantáneo. De pronto, la carretera desapareció. El mundo se redujo al sonido del motor y a una oscuridad tan absoluta que le dolían los ojos de intentar ver algo.
Instintivamente soltó un poco el acelerador y sostuvo el volante con ambas manos. No sabía si frenar del todo o seguir avanzando. Lo único claro era que no quería quedarse detenido ahí. Entonces la radio volvió a encenderse sola. Esta vez no había estática. Raúl, dijo una voz. Él aseguró que nunca había escuchado su nombre por la radio. El pulso se le disparó. Pensó que alguien estaba jugando una broma pesada, pero no había cobertura, no había señal, no había explicación. Ayúdame, continuó la voz, ahora más cerca, más clara. No me dejes aquí. Raúl miró al frente, luego a los espejos laterales. Nada. Oscuridad total. Y entonces cometió el error de mirar al retrovisor interior. Ahí estaba ella. Sentada en la parte trasera de la cabina, como si siempre hubiera estado ahí. La mujer de blanco lo observaba fijamente. Ya no sonreía. Su expresión era distinta, cansada, triste, rota. Sus ojos seguían siendo extraños, demasiado profundos, pero ahora reflejaban algo que a Raúl le heló la sangre, necesidad. Raúl gritó y el camión dio un pequeño volantazo. Logró enderezarlo, pero las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. No quiero hacerte daño, dijo la mujer. Solo necesito que alguien se detenga. Raúl escribió que, por un segundo, dejó de sentir miedo. En su lugar apareció otra cosa. Culpa. Compasión. Pensó en todas las veces que había pasado de largo a personas varadas en la carretera. En las historias que se cuentan entre traileros. En las advertencias que uno aprende a ignorar para seguir trabajando. ¿Qué te pasó?, preguntó, sin saber por qué. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. Aquí me quedé. Respondió. Nadie volvió por mí. El camión se detuvo de golpe. No porque Raúl frenara. Simplemente dejó de moverse, como si algo invisible lo hubiera sujetado desde abajo. El motor seguía encendido, pero no respondía. El frío se volvió insoportable. La mujer se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al de Raúl. Él cerró los ojos, esperando lo peor. Pero no ocurrió nada violento. No hubo gritos ni ataques. Solo un susurro. Gracias por verme. Cuando Raúl abrió los ojos, la cabina estaba vacía. Las luces volvieron a encenderse. La carretera reapareció frente a él, silenciosa, intacta. La radio emitía música normal, como si nada hubiera pasado. Raúl no perdió tiempo. Aceleró y no se detuvo hasta llegar al siguiente poblado con luz, gente y movimiento. Ahí estacionó el camión y bajó temblando. Dijo que estuvo a punto de vomitar. Nunca reportó lo ocurrido. Nunca habló del tema con otros camioneros. Simplemente terminó su ruta y pidió días libres. El email terminaba con una última parte que me dejó inquieto. Raúl decía que, semanas después, buscó información sobre esa carretera. Encontró una nota vieja. Años atrás, una mujer había tenido un accidente ahí. Su coche quedó fuera del camino. Nadie la vio. Nadie se detuvo. Murió esperando ayuda. El último párrafo era breve. No sé si lo que vi era un fantasma, una culpa colectiva o algo que la carretera misma creó. Solo sé que desde esa noche, cuando manejo de madrugada, siempre veo el asiento trasero por el espejo. Y cada vez que paso por alguien varado, me detengo. No firmó con apellido. No dejó teléfono. No volvió a escribir. Todavía tengo ese correo guardado. Y desde que lo leí, cada vez que manejo de noche. Entiendo por qué algunas personas nunca pasan de largo.